una cooperativa pues de producción y comercialización mayoritariamente, o sea, casi prácticamente todo, de vacuno de carne ecológico. Tenemos alguna explotación pues vinícola y de ovino, también en ecológico, pero son una y una, o sea, es algo y una de leche también. Eso, dijéramos, o sea, está ahí, a nosotros nos agrada muchísimo que estén y ojalá esos sectores también crezcan, pero básicamente lo que trabajamos es el vacuno de carne, ¿no? Entonces, el tiempo es poco, a mí me tiembla la voz, sé cómo empezar, sé lo que quiero decir al final, vamos a ver todo lo del medio, ¿vale? Entonces, procuraré hacerlo dinámico y en cualquier momento, pues si queréis intervenir o algo, seguro que algo se me queda en el tintero, entonces, bueno, agradezco si esas cosas que veis que se me queda, pues me las transmitís, ¿vale? Bueno, Biocoop y este logo, pues es desde el principio nuestra insignia, o sea, la vida, el color, Y Biocoop se creó en el año 98 con 11 ganaderos, ¿vale? Esos 11 ganaderos eran todos de intensivo y todos en convencional. Esto me parece importante transmitirlo para ver la evolución que ha habido hasta hoy. Por parte del gerente, presidente de la cooperativa, él incentivó desde el primer momento pues que esto había que transformarlo, que había que cambiarlo, que había que ir a otro sistema de producción, que no era el adecuado, que los animales no estaban felices. Todos sabemos que van a ir a matadero, pero bueno, mientras vivan, por lo menos que tengan una vida digna o les proporcionemos en lo máximo posible esa dignidad, ¿no? Y a eso fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta llegar al día de hoy, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño esquema de la situación en la que estamos hoy. Hay 28 socios y 7 colaboradores. Ganaderías hay 26. ¿Por qué esta diferencia? Porque algunos pues, están inactivos, ya han cesado su actividad, ¿no? Y dijéramos que esto es, o sea, el cuadro de las ganaderías que componen hoy Biocoop. Por ejemplo, en ecológico se nos acaba de caer, o sea, de leche en ecológico, una ganadería también, ahora mismo por enfermedad del titular. Y de aquí que destacar, bueno, pues como veis, el grosso son 20 ganaderías de vacuno de carne en la provincia de Ourense que suman 3.452 hectáreas, con unas 2.000 cabezas, o sea, UGMs, que están en un estado de libertad o semi-libertad o libertad controlada, ¿vale? De ahí 1.694 son autóctonas en peligro de extinción, que eso lo voy a desarrollar un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, aquí quiero hacer un pequeño inciso, en cuanto a lo que en la presentación de Ernesto vimos que había un descenso en las ganaderías en el año 2013. Nosotros también hemos notado ese descenso, pero no porque se nos hayan ido muchos ganaderos, sino porque se nos ha ido uno que tenía 1.000 hectáreas y 300 cabezas de ganado. Entonces, simplemente la desaparición de esa persona, de ese ganadero, pues nos ha hecho bastante pupa, sobre todo en lo que son estadísticas numéricas, ¿vale? Este es un pequeño mapa pues, para que veáis dónde están ubicadas las ganaderías, siendo muy pequeñitos, porque ya os estamos hablando pues eso, de 20 ganaderías que están en la provincia de Ourense, pero esas 20, o sea, representan el 60% de los operarios ecológicos de vacuno de carne de la provincia de Ourense, ¿eh? Como he dicho anteriormente, sumamos 3.875 hectáreas, lo que supone el 57,73% de la superficie ecológica de Ourense, ¿eh? Y añadido pues, a ese volumen de hectáreas, que bueno, dicho así, hombre, si
suena a muchas hectáreas, pero si comparamos con las hectáreas que tiene Orense, con las hectáreas que tiene Galicia, con las hectáreas que tiene España, pues no somos nada, muy poquita cosa. Pero para nosotros sí es importante saber que esas hectáreas no llevan herbicidas, que esas hectáreas no llevan productos químicos de síntesis, que esas hectáreas con este sistema de producción sí que influimos muy positivamente en que no sean pasto de los incendios, porque está habiendo una gestión de ellas y un consumo de toda la masa vegetal por parte de los animales. Y enlazando con esto, o sea, ¿qué animales hay mayoritariamente en nuestras ganaderías? Pues son razas autóctonas en peligro de extinción de la provincia de Ourense. Las razas, como os pongo aquí, están catalogadas de fomento o protección especial, que sería lo mismo que en peligro de extinción. En Galicia, dentro de fomento, está la rubia gallega, y dentro de las de protección especial o en peligro de extinción estarían las 4 razas que marco ahí de azul, que son la cachena, la caldelá, la frieresa, la limiana y la vianesa. O sea, son 5 de 27 que hay en toda España, que es un buen número y que debemos de ayudar, ¿no? Aquí os pongo una pequeña diapositiva de dónde es el origen de esas 5 razas. Voy un poco rápido, luego si queréis que paremos en alguna en concreto, queréis preguntar sobre algo en concreto, volvemos atrás y me lo decís, porque si no estoy segura que no me da tiempo a decir todo lo que quiero, ¿vale? Bueno, estos censos están hechos, de hace un mes y medio, con datos de Fontecid, de Boaga, del Centro de Recuperación de Razas Autóctonas de Galicia. Como veis, hay 2 columnas que se repiten, que es el total de animales en la provincia de Ourense y el total de criadores, ¿no? Y luego el total de animales en Biocop y el total de criadores. Como os viene por razas, la cachena, la caldelá, la frieresa, la limiana y la vianesa, la cantidad de ganaderos que tenemos con esas razas, como el ganado que suman entre ellos, y los porcentajes. Llegamos al 27,60%. Con esto, ni quiero decir que sea mucho, ni quiero decir que sea poco. A mí el dato que me llama la atención es que, por ejemplo, de frieresa, al día de hoy solo haya 510 reproductores. Ese es el número que a mí me llama la atención. Y que nosotros, con un ganadero tenemos el 15%, o de limiana, que también solo hay 535, y que con 3 ganaderos tengamos el 55%. Eso es lo que verdaderamente quiero trasladar, no que tengamos el 27%, porque el 27% ¿de qué? ¿De algo muy pequeño o de algo muy grande? Pues de algo muy pequeño todavía. Aquí os vengo, está representada por colores dónde están ubicadas las ganaderías con cada raza. Esto es para que, en realidad debería de haber puesto la diapositiva del origen de las razas paralela a esta, para que pudiéramos comparar si de donde surgen siguen estando ubicadas en esa zona, ¿no? Por ejemplo, la cachena sí que sigue en la misma zona, la limiana también, la vianesa también, pero por ejemplo la frieresa está completamente desplazada, no está en el conso Frieiras, que sería la entrada de Zamora a la provincia de Ourense, Pero sí podríamos decir que en términos generales siguen las ganaderías que tienen estas razas, siguen ubicadas de donde son originarias ellas. Ahora os voy a ir pasando una serie de fotografías de cada una de las razas y comentando un poquito sobre ellas, ¿vale? Esta es la limiana, su origen es en la Baja Limia, de ahí el nombre. Es una vaca de las 5 razas autóctonas, es la de mayor porte, la que terneros más grandes puede dar lugar, y la vaca más grande, por ejemplo. Es una vaca muy mansa, muy tranquila, una vaca genial para tenerlas en rebaños, en extensivo, porque tú te puedes mover entre ellas
sin peligro, o sea, nunca hacen ademán de atacar al ganadero o a la persona, por ejemplo. Estos son terneros de la misma raza y el macho. Bueno, como veréis, en todas las razas autóctonas, una de las características que las distingue de otras razas no gallegas es, por ejemplo, la presencia de una orla blanca alrededor del hocico. Generalmente también tienen esa orla alrededor de los ojos y flequillo entre los cuernos. Esta es la frieresa, es algo más pequeña, de porte más pequeño que la que hemos visto anteriormente, la limiana. Como he dicho, pues su origen está en la comarca de Conso-Frieiras, a la entrada de Ourense. El flequillo lo suele tener con bastante volumen y es muy parecida a la vianesa. Yo, por ejemplo, no sé otros, para distinguirla de la vianesa me fijo en el hocico, porque la vianesa tiende a tenerlo cerca y esta en el último momento, o sea, es como si la nariz la tuviera más engrosada y un poco subida hacia arriba. Por ejemplo, en esta, o sea, se ve bien cómo le va un poquito para cóncavo o convexo. ¿Cómo es? Cóncavo. Aquí se ven bien las orlas, por ejemplo. Esta es la caldelá. Es la única de las 5 razas que tiene la capa negra, pero por ejemplo lo de la orla, por ejemplo esta no la tiene en los ojos, pero sí que la tiene alrededor del hocico. No llega a ser tan grande como la limiana, pero sí es ya un poquito más de mayor porte que la vianesa y que la frieresa. Igual que antes comenté pues que la limiana suele ser una vaca muy tranquilocha, pues esta estaría en el otro extremo, solo digo eso. Siempre está en alerta, siempre está en una actitud muy de cuidar sus crías. Bueno, no es tan fácil de manejar como las otras. Una característica que tiene es que, por ejemplo, los terneritos cuando nacen marrones y a medida que van creciendo van cambiando el pelaje a negro. Hay alguna diapositiva que se ve, o sea, el cambio de tono en el pelaje. Es que, por ejemplo, las otras te acercas a hacerles una foto y no te miran. Estas sí, todas, o se escapan también. Bueno, esta es la cachena, es la más singular de las 5 razas. Es la más pequeñita de todas y, por suerte, es la más abundante. O sea, dentro de lo que cabe, aún hay ejemplares. No como para no considerarla en peligro de extinción, pero bueno, no está en el límite pues, como la limiana o la frieresa con 500 ejemplares reproductores. Una de sus características pues, es como las otras, el flequillo, las orlas y, sobre todo, la cornamenta. O sea, lo que no tiene de carne, lo tiene de cuernos. Son mansas a su vez, o sea, aunque tengan esos cuernos, pues es una vaca muy apacible y muy, o sea, fácil de manejar, ¿vale? Por otro lado, es de las 5 razas la más rústica, la más dura, la que, por ejemplo, si no puedes poner otro tipo de ganado, pon una cachena. O sea, ella va a sobrevivir prácticamente en cualquier medio, a grandes alturas, con déficit de pastos. Por ejemplo, es una vaca que sabe horadar y sacar la comida de debajo de la nieve. Es una vaca pues, que soporta muy bien los cambios de temperatura. Es buena madre, o sea,
lo tiene todo positivo, excepto desde el punto de vista ganadero, el tamaño, ¿vale? De hecho, la mayoría de las ganaderías que tienen esta raza son ganaderías que están ubicadas en montes vecinales en Mancomún o en sierras, donde la presencia, pues yo qué sé, de los pastos, pues es lo que igual esta diapositiva puede ilustrar. O sea, hay tojos, hay xestas, que ahora no sé cómo se dice en castellano, y a su vez también hay pasto, pero por ejemplo no son praderas de siega, de ensilado o de sacar un gran volumen de forraje. Y nos queda la vianesa, que como veis es muy similar morfológicamente y en comportamiento, en todo, a la frieresa. Prácticamente, o sea, la misma capa de color, las orlas, todo, tamaño. Habrá pues características, o sea, más genéticamente, pues para poder distinguirlas, pero, o sea, yo como os digo antes, o sea, veis en esta diapositiva, esta vaca no tiene el hocico hacia arriba. Luego, a ver, el sistema de producción que se efectúa, o luego voy un poquito a lo que ha dicho Sara, creo que era, la ponente anterior. Nosotros transmitimos a los ganaderos qué consideramos que es lo ideal, ¿no? Siempre pues enmarcándonos en cada ganadería, y tampoco en este caso, pues como en las de ovino, que ninguna ganadería es igual a otra. Luego, por su parte, te hacen más caso o menos caso, pero vamos a decir que en términos generales, prácticamente todo lo que es el ganado está en libertad durante todo el año, ¿vale? Los partos no hay una retirada de macho, no hay una sincronización, o sea, es libre completamente. Los animales paren en el monte sin asistencia por parte del ganadero. A ver, sin asistencia no quiero decir que el ganadero no esté pendiente de si esa vaca va a parir o no va a parir, o de si su animal ha nacido en buenas condiciones, o si sabe la madre, o sea, lo atiende debidamente, lo seca y él va a mamar pues, al poco de nacer. Eso sí, cuando me refiero sin asistencia es que no necesita ayuda para parir, o sea, no necesita que le ayude a la vaca para extraer o expulsar el ternero. Entonces, ellos nacen, su alimentación es, sobre todo del ganado adulto, es a base de forrajes todo el año, de forraje de diente, y luego durante los parones vegetativos, que vienen siendo del 15 de agosto al 15 de septiembre en la mayoría de estas ganaderías, y luego lo que es de mediados de diciembre hasta casi bien entrado marzo, ahí se les complementa pues, con forraje deshidratado, generalmente pues, hierba seca que recogen en sus propias explotaciones. Sí es cierto que algunos pues, traen también paja como complemento, traen alfalfa como complemento, pero básicamente, o sea, es todo con los recursos de la propia explotación. Entonces, los terneros nacen, crecen, están en libertad con sus madres, básicamente hasta unos 7 meses y medio de vida. En ese momento se les separa de las madres y se les mete en parcelas donde tienen un alpendre, donde tienen un comedero, donde siguen en libertad, pero con una superficie dijéramos, de recreo limitada, ¿vale? ¿Eso por qué se hace?
Luego, cuando vaya más adelante, recordar esto porque es el motivo, ¿no?, de lo que explicaré luego. Se hace pues para que el ternero haga menos ejercicio y para poderle suministrar concentrados ecológicos. O sea, nosotros en un principio, hace años, se empezó a suministrarle una mezcla de cereales que el propio ganadero trituraba y mezclaba en su ganadería para alimentar estos terneros, pero daba lugar a problemas. O sea, había ganaderos pues, que no hacían la mezcla adecuadamente, luego hubo casos de que esa mezcla de cereales producía acidez en los estómagos de los terneros, y entonces no se desarrollaban adecuadamente, y entonces se decidió hacer el cambio y traer una composición siempre pues más controlada y con los mismos porcentajes. Y luego también porque el ganadero llegó un momento que prefería pagar esa diferencia de que se lo traigan hecho a él tener que hacer la molienda todos los días porque le restaba mucho tiempo. Entonces los animales se separan y se receban entre 2 y 3 meses, con concentrados ecológicos y forraje. Después de ese periodo se destinan a matadero. Es muy importante, y cada vez la incidencia que hacemos sobre este tema y que trasladamos a nuestros ganaderos es cada vez mayor, de que en el tema de la carne y del vacuno, tan importante es lo que se hace mientras el animal está vivo, como lo que se hace o lo que hacemos con nuestros animales mientras están en nuestra ganadería, vamos a decirlo así, a lo que se hace con ellos cuando salen de nuestra ganadería. O sea, la mínima actuación mal hecha una vez que el animal sale de nuestra ganadería puede haber estropeado, o sea, los 9 meses, que es lo general en un rubio, o los 12, que es lo general en un autóctono, el tiempo que está el animal en nuestra ganadería, más todo el tiempo de que ha estado la madre de preñez, más todo el tiempo que hemos estado criando esa vaca para que llegara a ser una reproductora, ¿vale? Entonces, eso os lo voy a ir puntualizando también. A ver si se acaban las vianesas, concholis. Yo es que he hablado más rápido de... Bueno, también tenemos algún que otro ganadero que tiene rubia gallega o cruces con rubia gallega. Pues, por ejemplo, el caso de que igual tienen 20 vianesas o 30 vianesas, tienen 5 o 6 rubias y el macho es vianés. Entonces ahí tienen por un lado la línea de la recuperación de la raza y el mantenimiento de esa raza con las reproductoras vianesas, pero luego tienen igual 10 o 12 rubias que lo que tienen son cruces entre el rubio y el macho autóctono. Por ejemplo, este pues es eso, un cruce. La base de las explotaciones se procura en lo máximo posible mantener, pues por ejemplo, el arbolado. Para nosotros, o sea, tener los árboles, tener zonas de bosque, es muy importante para que los animales tengan zonas de refugio naturales. En muchas ganaderías vemos que, por ejemplo, el ganadero ha construido un pequeño alpendre, sobre todo porque sanidad animal te lo exige, bienestar animal también te exige que los animales deben de tener una zona donde se puedan refugiar del sol, de la nieve, pero luego tú vas a la ganadería y el alpendre está vacío y están todas debajo de un robledal. Entonces, para nosotros es muy importante seguir manteniendo esas zonas boscosas, ¿vale? Y la manga de manejo.
es una herramienta básica en una ganadería, ¿vale? Las hay más sofisticadas, las hay menos, pero debe de ser, o sea, estar adecuado al tipo de ganado que tienes, y a ser posible tenerla al lado de la zona o del parque que tienes para cebar los terneros. Como veis, pues se procuran, o sea, respetar pues, los muros de piedra y bueno, integrar lo que es las ganaderías en el espacio sin hacer ahí un destrozo masivo. Entonces son, por ejemplo, comederos que se hacen, y esto, por ejemplo, una zona de recebo. En esta, por ejemplo, en aquella esquina de allí, o sea, está la zona donde los animales se receban y ya justo paralelamente está la zona de carga, la manga de manejo, que se utiliza tanto para sanear a los animales como para cargarlos cuando van destinados al matadero. Esa zona donde se hace el recebo de los animales debe ser un sitio donde el ganadero vaya todos los días donde los animales, pero no por el hecho de que tiene que alimentar, bueno, por eso también, de que tiene que alimentarlos, asegurarse de que tienen forraje y de que tienen agua limpia y de que su cama esté en buenas condiciones. Es para que los animales se vayan acostumbrando a la presencia del humano. No es lo mismo, pues por ejemplo, la comparación es un corzo que está en libertad, ha nacido en libertad, vive en libertad, y el humano lo quiere coger. Ese animal sufre un estrés en ese momento brutal, brutal. Un ternero que lleva 9, 10 meses sin contacto con el humano, o sea, lo ve allí, pero no tiene un contacto cercano al humano, en el momento que lo van a cargar para llevarlo a matadero, le va a pasar eso, que se va a estresar muchísimo, no sabe qué le están haciendo, y él tiene miedo y bueno, ya sabe lo que le pasa por su cabeza al pobre animal, ¿vale? Entonces, eso voy a incidir ahora más. En la parte de producción, decir que en este último año pues, se han sacrificado 786 reses de bovina ecológicas en Galicia, de las cuales 418 pues, salieron de Biocop, ¿vale? Y ahí pues, os pongo un poquito pues, el porcentaje que eso supone en el manejo, madre mía, cómo ha pasado el tiempo, de ese, o sea, cómo incidimos nosotros en ese mercado de la carne, ¿vale? Bueno, a ver, aquí hay un gran debate y que me pidieron un poquito que hoy plasmara. ¿Qué es mejor? ¿Una ganadería, o sea, cuyos integrantes sean animales autóctonos en peligro de extinción, o una ganadería con rubias u otros animales pues, de un porte cárnico muy grande? Yo, a ver, en todas las ganaderías hay que mantener las madres, en todas las ganaderías hay que mantener la base territorial, en todas las ganaderías vamos a tener gastos de maquinaria, y lo que encontré más distinto entre las ganaderías que tienen rubias o especies o razas más cárnicas todavía, enfrente a las que tienen una raza en peligro de extinción, son las horas de trabajo de dedicación. No es que produzca más carne o menos carne, que eso también es así, pero está con creces compensado por las horas de dedicación. Porque, por ejemplo, en una ganadería de rubias, todos los partos tienen que ser asistidos por el ganadero. Y de esos partos, un gran porcentaje tiene que ser asistido por un veterinario, porque si no el animal no pare solo. La cantidad de partos al año es menor. La cantidad de terneros que te nacen que no saben ir a mamar solos, a donde la vaca, es altísimo.
y tú tienes que dedicarle 2, 3, 4 horas al día a llevar ahí al ternero, colocarle la lengua y asegurarte de que está mamando. Si tú sumas todas esas horas, que es lo que he intentado hacer yo en rojo, me sale más rentable una ganadería de autóctonas que una ganadería con una raza genéticamente especializada para la producción de carne, ¿vale? Luego, si queréis, incidimos en alguno de más de estos puntos, pero es que si no, me va a decir que me quedan 5 minutos y no puedo avanzar, porque yo quiero llegar a esto, no me lo quiero saltar, ¿vale? Nosotros producimos en ecológico, queremos asegurar que contaminamos lo menos, queremos cuidar el medio ambiente, queremos que esos animales no tengan residuos, que cuando una persona se lo esté comiendo no le estemos transmitiendo ningún producto nocivo para la salud. Pero ¿qué pasa? Que todo eso es eso que he puesto, que he añadido yo en rojo, como un concepto de calidad para el consumidor, eso no, ni tan siquiera lo contempla. Contempla que la carne sea tierna, que la carne sea jugosa, que la carne tenga buen olor, que la carne no le suelte agua en la cazuela, que la carne le sea barata, que la carne tenga propiedades nutritivas. Por ejemplo, para los carnívoros, los herbívoros, pues dirán que la carne se puede sustituir por proteínas de frutos secos o otras cosas. Pero hay una cantidad de parámetros enormes que sí se consideran en el mercado, pero no el hecho de que no lleva productos que sean nocivos para nuestra salud, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos vender, tenemos que satisfacer esos parámetros, y eso se puede estropear absolutamente todo en el tramo en que el animal sale de la explotación y es sacrificado, ¿vale? Si el animal, sufre mucho estrés desde que sale de la explotación hasta que es sacrificado, agota, el estar en una situación de estrés, miedo, agota todo el glucógeno que tiene en sus músculos, ¿vale? Si agota todo el glucógeno que tiene en sus músculos, en el momento de matarlo y cuando ya el oxígeno no llega a la sangre y tiene que seguir, el metabolismo ahí sigue funcionando, no produce ácido láctico. Si no produce ácido láctico, el pH no baja. Si no baja el pH, la carne es oscura, dura, no retiene agua, no tiene olor y no tiene sabor. Entonces nos han estropeado todo lo que hemos hecho durante meses y meses y meses y meses en la explotación, ¿vale? Nadie te va a comprar un filete porque aunque tú le digas que está completamente libre de residuos y de productos químicos de síntesis, si no lo da masticado. No, esto no lo doy comido, Entonces hay que adecuarse a eso. Eso lleva un trabajo y me va a sacar el papelito. Entonces, todo esto, Biocoop, en la medida de lo posible, intenta controlarlo, ¿vale? Lo que es la fase de producción y lo que es la fase de traslado de los animales, lo que es la fase de sacrificio y, por lo tanto, su comercialización. Se tiene que asegurar de que el animal es trasladado en buenas condiciones, sacrificado en buenas condiciones y la carne ha sido madurada en buenas condiciones, Luego hay otra serie de conceptos que es una clasificación de las canales, que esto es el SEUROP. Rápido, esto sería un corzo venido del monte, sin recebo y sin nada. Lo van a calificar de P. Esto sería un cacheno recebado, que ha tenido sus meses con pienso y una buena alimentación. Esto sería un rubio gallego, y esto ya pues un limusín o ya incluso más, hay rubios que también llegan a la S, también los hay. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros partimos de que los autóctonos los tenemos en la R, hacia abajo siempre,
Vamos a alcanzar la R o una R más si les damos bien de comer y los tratamos bien. Que los carniceros y el mercado no quiere comprar eso, quiere comprar aquello. Porque esto tiene un rendimiento del 50%. El 50% es hueso y el 50% es carne. Aquello, un 30% es hueso y el 70% es carne. Entonces, aquí todo el mundo va a ganar, se quieren aquello de aquí y no te cogen estos. Entonces, nuestro papel es conseguir subir en esta escala y que el que compra la carne valore más el hecho de que hayan sido animales en libertad, que no tengan residuos, que el porcentaje de carne que tiene en relación al hueso, ¿vale? Otro índice que se mira mucho es el índice de grasa. Cuanto mejor alimentado está el animal, más grasa va a poner. Y sobre todo lo que interesa no es la grasa superficial, lo que rodea los músculos, sino la grasa infiltrada dentro, que es lo que va a dar jugosidad, sabor y olor a esa carne, ¿vale? Luego me preguntáis lo que queráis, porque si no me voy a pasar muchísimo. Luego hay otra fase que es el horeo. Una vez que el animal esté muerto, la carne es un cadáver, está en rigor mortis y hay que dejarlo que se transforme en carne, ¿vale? Nunca se debe de consumir, bueno, a ver, no porque te va a hacer daño, ni te va a envenenar. Un animal, sea de la raza que sea o de la especie que sea, según lo sacrificas, porque sus músculos están todos contraídos. En ese momento la carne no tiene jugosidad, olor, sabor, una textura muy baja, o sea, calificada muy baja, ¿no? Entonces debe de pasar el horeo. El horeo es mantener esa carne en unas determinadas condiciones de humedad y temperatura que permita que los enlaces de los músculos, la actina y la miosina, se vayan degradando. Entonces la carne se vuelve más blanda. La carne va a retener jugosidad. En ese tiempo todos los ácidos grasos que tiene la carne se van a ir degradando y por lo tanto casi todos son volátiles y va a hacer que eso sea más aromático y más sabroso, ¿vale? Por ejemplo, el extremo sería un toro de lidia o un toro de estos que llegan a estar en cámara mes y medio, antes de que esa carne se consuma y es en su momento óptimo. El hecho de que se rodee de una capa de moho no es nada negativo. Ese moho es lo que llaman el pelo de la carne, eso se raspa y se tira. Pero esa costra de moho incluso ayuda a que la carne madure mejor y sea más sabrosa, ¿vale? Entonces nosotros esta etapa también tenemos que controlarla, o sea, qué piezas de carne se destinan a una maduración en seco o en una maduración en no seco, en líquido, que sería la carne que se mete al vacío y se deja también tener un tiempo metidas al vacío. De ahí pues que os presente estas diapositivas con las distintas piezas de carne. Generalmente lo que va a un sistema de maduración de no seco o de mojado son las piezas que valen menos y las que van a la maduración en seco es un chuletero con su solomillo, por ejemplo. Porque todo esto tiene un coste, no es lo mismo tener una pieza de carne un día en cámara que tenerla una semana. El cliente tiene que pagar ese coste añadido, ¿vale? Entonces, bueno, con esto acabo y lo que me queráis preguntar. En resumen, yo diría que no hay una especie mejor o una especie peor. Hay maneras de hacer las cosas y se pueden hacer bien, regular o mal. Porque tú puedes tener una especie muy cárnica y estropearlo en la matanza o estropearlo en la maduración. O al revés, puedes tener una especie menos cárnica y, como sabes, trabajar los otros factores
pues mejorar su presencia, su sabor y su todo, ¿eh? Y lo que me queráis preguntar.